porque en vez se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power. Un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Sigue Café de la Tarde. Aquí seguimos en Café de la Tarde y como ustedes saben, se sigue discutiendo, debatiendo en el recinto la política tarifaria. Recién hablábamos con el senador Esteban Bullrich y por parte del oficialismo lo primero que esgrimen es que esto realmente tendría un enorme impacto fiscal. Vamos a tratar de desglosar un poquitito el tema tarifas y tratar de entender realmente cuál sería este impacto fiscal en el caso en que este proyecto realmente se convirtiera en ley. Vamos a hablar de esto con Andrés Di Pelino, del Centro de Estudios de Regulación Económica de los Servicios Públicos. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo están? Mucho gusto. Muy bien. Bueno, se está debatiendo este proyecto en el Congreso que plantea retrotraer las tarifas a noviembre de 2017. Entre otras cosas, ¿no? Pero este es uno de los puntos principales porque el otro artículo que hablaba de la reducción del IVA han decidido quitarlo. El gran meollo de la cuestión aquí está en el costo que tenemos de la energía en la Argentina, cuánto nos cuestan los subsidios, ¿en dónde está el meollo? Bueno, el meollo, como vos lo llamás, es múltiple. Vos tenés un problema que es el siguiente. Los costos de la energía o las tarifas que pagan los usuarios por la energía no retribuían los costos. Entonces, el gobierno llevó adelante un sendero, digamos, de recomposición tarifaria. En ese sendero de recomposición tarifaria, al día de hoy, con estos últimos aumentos, que son los que están en discusión, recompuso o la tarifa paga el 75% de la generación de energía. O sea que aún resta un 25% más que en este mismo sendero de recomposición se prevé completarlo entre lo que queda del 2018 y todo el 2019. Es decir, que todavía cuando nosotros recibimos la factura en casa, la boleta en casa, estamos pagando el 75% y hay un 25% que sigue subsidiando el gobierno. Exactamente, exactamente. Retrotraer, como plantea la oposición, las tarifas a fines del año 2017 implicaría desandar este camino de recomposición de precios. O sea, volveríamos a tener que aumentar los subsidios. En cuanto la propia Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en 80.000 millones de pesos. Sí, esto decía hace un rato Esteban Bullrich, pero decía que allí estaba incluido también el artículo de la reducción del IVA al 10,5%. El tema del IVA es más complejo aún porque como el IVA es un impuesto coparticipable, y para que se entienda, los impuestos coparticipables son impuestos que recauda la nación, una parte se la queda a la nación y otra parte va a las provincias, que a su vez la tienen que redistribuir entre los 24 distritos. Claro. O sea, es una situación todavía mucho más difícil y tendría que el gobierno acordar con la totalidad de los gobernadores. Claro, por eso se decide quitar este artículo, exactamente, ¿no? Exactamente. También tenemos que saber lo siguiente, si hablamos de subsidios. Para ponerlo en términos gráficos, del déficit fiscal que hereda la administración de Macri, de Cristina Fernández de Kirchner, algo así como de cada 100 pesos de déficit, de gasto, 20 y algo de pesos iban en subsidios. Hoy día esa cifra se redujo a 10 de cada 100 pesos. O sea que casi a la mitad. Exactamente, a casi a la mitad. Pero no alcanza, porque ya dijimos, hay que seguir. Y aparte no alcanza, me quiero quedar con algo que dijiste al principio, no alcanza para cubrir los costos. No alcanza para cubrir los costos. No estamos hablando de ganancias, estamos hablando de los costos, ¿no? Exactamente. Hay que señalar que tanto en electricidad como gas vos tenés un costo de producción, de generación, tenés un costo de transporte, un costo de distribución. O sea, tenés una cadena de 3 segmentos. Y los impuestos. Más los impuestos. Más los impuestos. Entonces tenemos costo de generación, transporte, distribución e impuestos. Y además impuestos. Impuestos múltiples, impuestos federales, impuestos provinciales, las tasas
que muchos municipios te incorporan en las boletas de los servicios públicos. Porque el intendente tiene un mecanismo de cobranza muy sencillo. Te pone la tasa, o el llamado impuesto municipal, en la boleta, te fuerza a pagarlo. Claro. Y de esa manera vos no escapás. Es la, la mejor manera de que pagues esa tasa exactamente. Municipal. Lo que pasa es que esto lo que hace es abulta el precio de las facturas. Ahora, por un lado está el tema impositivo, del cual se estuvo hablando mucho, como bien decís vos, tenés el IVA, tenés los impuestos provinciales, impuestos municipales. Por el otro tenemos el costo de generación. ¿Es esto lo que estamos subsidiando, el costo de generación o el costo de distribución? Bueno, ahí tenés en el caso eléctrico tenés un costo digamos, de abastecimiento, que eso se fija en el mercado eléctrico mayorista, y ahí también juega la estacionalidad, que hace que de golpe en ciertas épocas del año sea mayor, en otras menor. Sí. Y lo que tenés en el gas es un precio que trazó el ministro Aranguren, que va a finalizar, se va a concluir en el 2019, que lleva a $6,80 al millón de BTU. Este es un precio que se estableció, digamos, llamémoslo de una manera arbitraria y trae consecuencias porque se te mete en la punta del caño. Entonces después, si vos en la punta del caño, por un mecanismo de pass-through, todo ese precio va al consumo, al otro extremo, y te entra en la boleta. Entonces esto de seguir incrementándole en dólares el precio de ingreso del gas en la punta del sistema, en la boca, en el extremo del caño. En la boca, exacto. Te va a encarecer el valor de la factura, inevitablemente. Entonces, ¿está ahí la razón de que por qué afecta tanto la suba del dólar al tema tarifas? Exactamente. Esa es parte de las razones. Pues habrá otras, pero esa es una muy importante porque ese precio está en dólares. En consecuencia, si el dólar sube, vamos a pasar esto en limpio entonces. ¿Por qué afecta tanto la suba de tarifas con respecto a la suba del dólar? ¿Por qué están tan atadas? Porque ese precio del gas en boca de pozo está reconocido en dólares. Y además está aumentando en dólares. Sí. Entonces vos tendrías un doble efecto. Ya de por sí aumenta en dólares, a lo que se te va a sumar el efecto de que el dólar se encarece respecto al peso. Claro. Perfecto. Esto va a castigar aún más a los usuarios. Claro, totalmente. Este es el problema, ahora, uno de los problemas. Ahora, me pregunto, hablamos de costo, hablábamos del costo de generación, del transporte, el costo de distribución. En lugar de subir las tarifas, ¿no hay manera de reducir los costos? Es una pregunta que puede ser un disparate, ¿no? Pero ¿hay manera de reducir los costos de generación o distribución para que al final de cuentas, cuando llegue la cuenta, la boleta a casa, sea más baja? Bueno, a ver, los costos están asociados a la prestación del servicio por parte de las empresas. Sí. Entonces, las empresas ya hicieron la presentación de sus costos en el marco de las revisiones tarifarias, las RTI, revisiones tarifarias integrales, que fueron aquellas que recordarás que se discutió en las audiencias públicas. Exacto. Y todos tuvieron la oportunidad de ir a hablar y dar su opinión, etcétera. Que entonces, como todo al comienzo hubo mucho interés y después desinterés. Y el interés después se pierde, y por supuesto. Y por otra parte, a mí no me consta, digamos, que el gobierno en verdad haya considerado todo aquello que se vertió en las audiencias públicas, porque las mismas leyes te dicen, mire, las audiencias públicas son no vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Usted vaya a la audiencia pública, diga lo que le parezca, pero después el Estado no está obligado a seguir el consejo o lo que se discuta en la audiencia. Sí debiera considerarlo, sí debiera ser considerado. Entonces, las empresas, las distribuidoras eléctricas de las provincias, que han ido todas pasando, muchas de ellas por procesos de revisiones tarifarias integrales, más Edenor, más Edesur en el área metropolitana, en términos de distribución, más Transener, que es la transportista eléctrica. Claro. Todas ellas tuvieron sus revisiones tarifarias. O sea que estas tarifas ya se ajustaron. O sea, estos costos no hay manera de reducirlos más. No hay manera de volver para atrás. Ahí no se puede trabajar. No hay manera de volver para atrás. Lo que sí se puede hacer, y es muy importante lo que vos señalabas, es bajar impuestos. Claro. Entonces yo puedo, en todo caso, ir recomponiendo el valor de la tarifa, que aclaremos que tiene que ir por encima de lo que aumenta la inflación. Claro. Porque si no, no va a alcanzar nunca a eliminarse el subsidio. ¿Estamos de acuerdo? Esto es que la tarifa va a tener que ir aumentando un poquito por encima de la inflación para en algún momento converger y eliminar el subsidio. Sí. El paliativo, claro, pero el grave problema es que la gente la pueda pagar. Y que la gente la pueda pagar. Los sueldos vayan también en ese camino. Bueno, los sueldos no van a ir nunca en ese camino, porque los sueldos van a ir incluso peor, porque los sueldos ni siquiera van a alcanzar a correr a la inflación. Claro. O sea, la gente en todo caso se va a ver perjudicada doblemente. Con un salario que no alcanza para correr a la inflación, se retrasa respecto a la inflación, y después una tarifa que va por arriba de la inflación.
Claro. Entonces, esta brecha es la que va a castigar, en especial a la clase media, que es la clase que no tiene subsidio, que no tiene tarifa social. Porque el pobre, mal o bien, tiene algún beneficio vía tarifa social. La clase media no tiene nada que la proteja. Y estaba acostumbrada al subsidio también, ¿no? Estaba acostumbrada al subsidio, a un subsidio que, repito, alcanzó allá por fines del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015, algo así como entre 4 y 5 puntos del PBI. Subsidios a la energía y al transporte. Vamos a repetir esto. ¿Cuántos puntos del PBI representó subsidios? Allá por el 2015, entre 4 y 5 puntos. Entre 4 y 5 energía puntos del PBI. Más transporte. Del Producto Bruto Interno. Sí. Esto es energía más transporte. Más transporte. O sea, subsidios al transporte y subsidios en la energía. Donde el grueso del peso estaba en energía, que es electricidad y gas. ¿Y hoy en cuánto estamos? Y hoy estás en menos de 2 puntos, para lo que es energía. Para lo que es energía. Solamente energía. Solamente energía. Bueno, igualmente es mucho todavía. Es mucho, estarás entre 1,7 y 1,8. Claro. Que sigue siendo mucho y que el gobierno pretende terminar de resolver en el año 2019. Porque el gobierno se trazó en esas discusiones de las revisiones tarifarias eliminar por completo el subsidio para el año 2020. Entonces esto tiene que concluir en la actual administración. Del presidente Macri. Después, por otro lado, está la discusión de los usuarios residenciales y los usuarios industriales. ¿Quién debiera pagar más? ¿Qué sería más razonable? ¿Que pague más un usuario residencial o un usuario industrial? A ver, vamos a aclarar lo siguiente. Los cuadros tarifarios tienen categorías. Sí. Esas categorías incluyen un lote de usuarios residenciales, un lote de usuarios industriales y un lote de usuarios comerciales, que no son comparables entre sí. Porque yo no puedo comparar lo que gasta un shopping versus lo que gastamos nosotros en nuestras casas versus lo que gasta una automotriz. Claro. No es comparable. Cada una de ellas tiene su propia tarifa y esto está resuelto en los cuadros tarifarios que también fueron puestos a consideración en las audiencias públicas. Claro. Entonces, a lo que voy es, para el que nos mira, es decirle, mira, no es comparable. No es comparable lo que ocurre en una industria con lo que ocurre en tu casa, con lo que ocurre en un comercio. Lo que sí podemos decir en todo caso que el gobierno o los gobiernos tienen la potestad de que en la emergencia energética o en el caso de que te falte energía, es el gobierno el que va a resolver a quién le corta. A quién le da prioridad y a quién le corta, ¿no? La Argentina durante los gobiernos del kirchnerismo eligió cortarle a la industria. Sí. Y sostener el consumo residencial, aún a esos valores irrisorios. Claro, que estaban subsidiados, ¿no? Ridículos, como decíamos, no puede costarte la luz menos que una pizza, menos que un café con leche. Y también vamos a recordar que en aquel momento el subsidio era, no tenía distinción. Estaba subsidiado una persona en Recoleta como, exactamente, como cualquier persona estaba subsidiada. Era todo, para que se entienda, era como que el área metropolitana de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo mismo, era una suerte gran tarifa social para todos. Claro, y por el otro lado estaban aquellos, los más vulnerables, que pagaban una garrafa que realmente era carísima, a valores de mercado, que costaba 5 o 6 veces más cara que el gas natural por red, el que recibimos nosotros en nuestras casas. 5 o 6 veces más cara. Después a esos segmentos de la población se le puso la garrafa social, que eso fue un gran mérito. Afortunadamente tienen garrafa social. Lo que pasa es que a veces cuesta conseguirla, cuesta encontrarla y tenemos problemas de fiscalización de ese sistema, porque convengamos que esa garrafa social se sostiene gracias también a aportes del Tesoro. Que están en el presupuesto. Hay un programa que dice garrafa social, que es costoso. Que de alguna manera también son subsidios, ¿no? Que es más subsidio. Que es más subsidio. Que es absolutamente justificado y que no se puede eliminar. No, porque totalmente. El pobre necesita ese subsidio. Lo mismo que hoy la tarifa social. Lo mismo que todas las tarifas sociales, incluidas las del transporte. Acá el gran tema está en esa clase media o clase media baja que le cuesta más, que le va a llegar una factura muy, muy cara y que realmente va a ser muy difícil de afrontar y que también resulta injusto que tenga que pagar un servicio en cuotas. No debiera ser. Bueno, esto es una discusión. Si en cuotas, si se plancha, si se congela, si se hacen todas las cuotas iguales, si yo pago los excesos de consumo del invierno en el verano para el gas y viceversa para la luz. Es discutible. El gobierno dijo, no le gusta mucho esta idea de planchar la tarifa. Por otro lado, la gente necesita previsibilidad, tiene que saber cuánto va a pagar. ¿No es cierto? Entonces, este es un razonamiento que nadie le explica al común de la gente. Nadie le sabe decir, mire, cuánto le va a llegar de luz, cuánto le va a llegar de gas.
Claro, nosotros, no tienen idea, sí. Nosotros hemos recomendado desde la Universidad de Belgrano en varias oportunidades que se modelice y se generen, digamos, a través de un sistemita, que la gente pudiera entrar y hacer un cálculo. Viendo. Exactamente. Lo hemos recomendado, ¿Técnicamente eso es posible? En la audiencia pública, sí, claro que es posible. Es perfectamente posible, pero bueno, hay que tomarse el trabajo de hacerlo, hay que explicarle a la gente cómo funciona y la gente tiene que entrar y cargar sus datos. Y entonces puede estimar cuánto puede llegar a tener que pagar. Ahora vamos a seguir hablando de esto que es muy interesante, Andrés. Vamos a escuchar por un momento a Graciela Camaño, que está hablando en este momento en Diputados. Esto lo que hace es venir a la defensa del usuario, como lo establece el artículo 42 de la Constitución, cuando no solamente nos da la potestad de hacer los marcos regulatorios de los servicios públicos, sino que nos dice puntualmente a qué debemos apuntar, y debemos apuntar a la defensa del usuario. Más allá de eso, la Corte en su fallo ha dicho claramente que tiene que haber un correlato de razonabilidad en la aplicación de las tarifas. Y más allá de eso, lo que nosotros hemos advertido con los equipos técnicos del Frente Renovador, los especialistas en materia energética que tiene el Frente Renovador, son todas las irregularidades que ha cometido. En el caso del gas, desde el momento de la generación, en donde hemos denunciado que claramente se advierte una cartelización para favorecer a las empresas amigas. Y en el proceso de transporte y de distribución hay irregularidades, incluso con las propias decisiones que han tomado en las diferentes disposiciones y normas que ha dictado no solamente el ENRE, sino también el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía. Ahora, ¿usted cree que si ustedes aprueban esta ley, o sea, pasa primero media sanción y después en Senado, y el gobierno la termina vetando? ¿Creo que el trabajo que hicieron desde la oposición termina siendo inútil o deja expuesto al gobierno en esto? Nosotros vamos a hacer un reclamo judicial porque creemos que los argumentos que hoy hemos expuesto y que ya terminará de exponer en la parte de distribución y transporte el diputado Grandinetti, ameritan que nosotros mínimamente le pidamos a la justicia que investigue si efectivamente el Poder Ejecutivo ha ido en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros entendemos que no, y hoy en el discurso que hicimos claramente fuimos marcando detalladamente por qué sostenemos esto. Gracias, Perdón, a ver, Eduardo, vos me decís que... Bueno, ahí entonces... Bueno, allí Graciela Camaño hablaba específicamente del fallo de la Corte Suprema de Justicia, y de esto hablábamos mientras la escuchábamos con Andrés, que habla de razonabilidad en principio. Sí, esto que señala la diputada es muy importante porque la Corte Suprema, cuando le frena el tarifazo en el 2016 del gas, y le retrotrae el cuadro tarifario, le dice, bueno, vaya, haga las audiencias, explique, etcétera, etcétera. Le dice, mire, la tarifa tiene que... Primero, los precios de la energía tienen que ser razonables. Sí. Segundo, tienen que ser recompuestos en forma gradual. Y segundo. Y tercero, las familias tienen que tener capacidad de pago. O sea, hay que mirar las condiciones en las cuales las familias se encuentran para darle una tarifa de un servicio que estén en condiciones de pagar. Estos tres principios... Vamos a ir uno vale por la uno pena de estos tres señalarlos. principios porque me parecen importantes que estás marcando, Andrés. En primer lugar, habla de razonabilidad. ¿No es esto muy efímero? Porque hablamos de razonabilidad. Algo que resulta razonable para vos quizás no lo es para mí. La Corte, razonabilidad? Para explicarle a la gente, la razonabilidad es, mire, usted está pagando por un servicio público, la luz, el gas, el agua, etcétera. Usted tiene que poder, en ese precio que paga, retribuir los costos de producción más un fee, una rentabilidad para la empresa. Y no importa si esta empresa es pública o privada, usted le tiene que generar una rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces... No habla del porcentaje de la rentabilidad para es una tasa de ganancia, una tasa de rentabilidad. Está bien. Que podemos discutir si es el 8, es el 9, es el 10, es el 7. Pero convengamos que no puede ser una suma exorbitante, ni tampoco puede ser nada. Claro, está bien. Eso es lo que le dice la Corte Suprema. Entonces ahí lo enmarca. Lo enmarca. La razonabilidad tiene un marco. Estamos hablando de una razonabilidad económica. A eso nos referimos. Después le está diciendo, bueno, mire, usted viene de 15 años de populismo energético. Sí. Bueno, entonces lo tiene que recomponer gradualmente, no con tarifazos. Claro. Ahora, ¿qué es recomponerlo gradualmente? Claro, ¿qué es gradualmente para la Corte Suprema? Bueno, nosotros decíamos de la universidad en una oportunidad, mire, la recomposición va a llevar 2 mandatos presidenciales.
porque 15 años de atraso no lo puedo recomponer en 4. Claro. Por ahí se me van 8. Y si lo hago en 8 va a ser más aliviada la carga, la mochila para la gente. Claro. Entonces háganlo en 8. Sí, ahora, el gobierno ya no lo está haciendo en... No, el gobierno 8, quiso hacerlo rápido. En un mandato, en 4. Lo quiere resolver lo más pronto posible, porque además tiene la presión, y estamos viendo en estos días, fiscal. Y fiscal, y por algo tuvimos que ir a pedir, entre otras cosas, ayuda del Fondo Monetario, que esa es otra historia, pero está toda de la mano, porque está de la mano del déficit fiscal. Claro. Que es la madre de todos los problemas. Claro, totalmente. Ahora, esto último va atado al tercer punto que vos nos marcabas, Y el ¿no? tercer punto es, mire la capacidad de pago que tiene la familia. Mire la capacidad de pago, porque una familia que tiene ingresos por 30.000 pesos, yo no le puedo poner luz y gas y que paguen 5.000. Claro. No le puedo, es decir, hay un concepto que nosotros manejamos hace tiempo en la academia, que es el pobre energético. Todos sabemos lo que es un pobre. Sí. Pero ¿todos sabemos lo que es un pobre energético? No. ¿Qué es Aquella un pobre familia, energético? Un pobre energético es aquella familia que detiene más del 10% de su ingreso a pagar energía, son pobres energéticos. Están empobrecidos. Aquella Familias, familia, entonces, con núcleos familiares. que tiene que destinar el 10% De todos sus ingresos. O más. 10% claro, o más. 10% o más. A energéticos. A energéticos son pobres Son pobres energéticos. Y esta es una categoría que ya la están usando Mirá. en Europa, la están usando en Estados Unidos, la están usando en el resto del mundo. Sí. Entonces, ojo, porque estos tarifazos me van a transformar un montón de esta clase media que decíamos, me los van a transformar en pobres energéticos. Claro. Y después no se sale fácil de la pobreza energética. Ahora, Andrés, por otra parte, vos decís, entonces, esto que está planteando la oposición, ¿no? Que recién planteaba Camaño, como representante del Frente Renovador, que es uno de los impulsores de esto que se trató en el día de hoy en diputados, que se trata en el día de hoy en diputados, habla justamente de que las tarifas vayan acompañando la evolución de los salarios. Ahí estaría este tercer punto de la Corte Suprema. El tercer punto estaría de la mano de eso, ¿no? Sí. Digamos. Y entonces, pero ahí hay que encontrar un equilibrio, porque si las tarifas se recomponen exactamente en el mismo porcentaje que aumentan los salarios, el subsidio no se puede eliminar nunca. Claro. Entonces va a haber que encontrar un equilibrio. Bueno, pero ahí entonces iríamos al segundo punto y hablaríamos del gradualismo. Bueno. Y diríamos, bueno, para que se pueda cumplir el tercer punto, vayamos por un segundo punto en más largo tiempo. Exactamente. Lo llamativo es que es un gobierno que pregona el gradualismo en términos generales y, sin embargo, en el caso de la energía, no va por gradualismo, va por digamos, tarifazos así de sopetón, digamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué no le va aumentando gradualmente todos los bimestres un poquito? Un poquito más de la inflación. Entonces eso alivia el bolsillo de la gente. Totalmente. Ahora, uno también se pregunta del otro lado, bueno, si el gobierno tuviese ese dinero, ¿no lo haría? ¿Que sería más simpático para todos? Bueno, si tuviese el dinero probablemente lo haría. El problema es que hoy el gobierno está quebrado. La Argentina fiscalmente está quebrada. Esto yo no sé si fue o no una decisión acertada al principio del cambio de la administración, no decirlo con todas las letras. Claro. Decirle, mire, a los argentinos, mire, usted agarramos un Estado quebrado. Lo salen a decir 2 años y medio después. Entonces a la gente le cuesta entender cómo 2 años de claro, cómo es que después de 2 años y medio claro, le estamos diciendo de la herencia, después de 2 años y medio. ¿Cómo no me lo dijiste el primer día? Ahora, Andrés, vos tocaste un punto que me parece clave. Muchísima gente que está en casa en este momento está cada tanto mirando debajo de la puerta para ver si le llega la factura. Y con miedo del monto que le va a llegar en esta próxima factura. Contanos cuál es esta propuesta que tienen ustedes entonces para que la gente pueda de a poco ir mirando cuál es su consumo y no se encuentre con un susto a fin de mes. La propuesta fue hacerlo, en lugar de en un periodo, en 2 mandatos. Hacerlo gradual. Y por otro lado, ir también discutiendo un aspecto que no es menor, que es qué calidad de servicios públicos queremos los argentinos. Sí. Entonces, esta discusión que se dio en el Congreso hubiera sido también muy interesante, que además de discutirse, digamos, de la cuestión tarifaria, se discutiera de la calidad en los servicios públicos. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, tenemos cortes de luz en el verano, tenemos cortes de gas en el invierno. Bueno, ¿qué servicios queremos tener? Porque vos tenés varias opciones.